Mi nombre es Daniel Ascano Coticonzi, estudiante de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia. Actualmente estoy cursando el segundo semestre en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el tema que se va a presentar a continuación es el de aerosolterapia. ¿Qué es la aerosolterapia? Aerosolterapia para iniciar. Esta es una administración nebulizada de partículas al tracto respiratorio con fines y propósitos terapéuticos. Hablando ya de lo que es un aerosol, esta es una suspensión de partículas líquidas o sólidas de 0,001 a 100 micras en un volumen de gas. Como objetivos generales de proceso de aerosolterapia, eh, encontramos tres principales que primeramente es el humidificar los gases secos inspirados usando agua en aerosol, mejorar la movilización y la evacuación de las secreciones respiratorias, incluyendo la inducción del esputo usando aerosoles blandos, agua o solución salina, hipertónica o hipotónica, y también administrar medicamentos con efecto local o sistémico. Indicaciones para realizar la aerosolterapia. Se indican en la administración de medicamentos con efectos locales o sistémicos, también en inflamación de la vía aérea superior, por ejemplo, una inflamación secundaria o laringotraqueobronquitis. Eh, Anestesia de las vías aéreas, por ejemplo, para el control del dolor, la tos y las náuseas durante la fibrobroncoscopía. Enfermedad en las vías aéreas inferiores, como administración de broncodilatadores, antibióticos, antivirales, antimicóticos, surfactantes y enzimas sobre los bronquios y el parenquima pulmonar. En enfermedad sistémica, por ejemplo, en la administración de péptidos como la hormona antidiurética, en fluidificación de secreciones bronquiales y fecales difíciles de expectorar, también en la humidificación del oxígeno administrado para prevenir o revertir la retención de secreción. Como contraindicación, encontramos que no se puede utilizar la utilización de aerosoles blandos, como por ejemplo la solución salina hipertónica, en pacientes con obstrucción bronquial o con historia de hiperreactividad de la vía aérea. En ellos está contraindicado. Los riesgos y las complicaciones de la aerosolterapia se dividen tanto en diferentes tipos de administración, como la administración de medicamentos antiinflamatorios en la vía aérea superior, ya que pueden producir lo que es un broncoespasmo, síntomas de rebote o efectos sistémicos colaterales. Eh, También la administración de aerosoles para anestesia de la vía aérea puede producir lo que es la inhibición de reflejo nauseoso, espasmo laríngeo, deshidratación del epitelio, reacción alérgica, efectos sistémicos excesivos, como una arritmia por lidocaína, broncoespasmo, infección nosocomial por contaminación del dispositivo o de la medicación administrada, y riesgos asociados con la aerosolterapia en vías aéreas superiores y en el parenquima pulmonar. eh, Incluyen lo que es la retención de secreciones secundarias, a la sobrehidratación de los mismos, ocasionando destrucción total o parcial de las vías aéreas. Eh, bronco- Broncoconstricción asociada, relacionada en algunos casos con el uso de solución salina al 0,45% o el uso de micronebulizadores ultrasónicos. Efectos cardiovasculares asociados con broncodilatadores o altas dosis, sobredosificación del medicamento debido al uso repetitivo de nebulizadores tipo JET ultrasónicos, cuyos reservorios se depositan partículas del medicamento, y también infecciones nosocomiales, principalmente por bacilos gram negativos como P. aeruginosa, relacionados con una inadecuada sepsia, o por una inadecuada sepsia y una esterilización de los equipos también inadecuada. Eh, como limitaciones encontramos que la vía aérea superior, en presencia de excesiva secreción nasal o de edema de la mucosa nasal, el medicamento no podrá
o no puede alcanzar el sitio de acción propuesto. Y igualmente el depósito puede verse comprometido por la presencia de pólipos nasales o por una desviación del tabique. Y algunas de las siguientes situaciones clínicas están asociadas con reducción del depósito del aerosol en el parénquima pulmonar. Su presencia se debe considerar el aumento de la dosis del medicamento para lograr optimizar su penetración y con ello el depósito. Las situaciones clínicas son la ventilación mecánica, vía aérea artificial y obstrucción severa. ¿Cuándo se emplea un aerosol? La presencia de uno o de los más o más de las siguientes situaciones puede sugerir o requerir la necesidad de una aerosolterapia. Puede ser por una inflamación de la vía aérea, tos metálica por Krupp, disfonia post-extubación, diagnóstico de laringotraqueobronquitis o Krupp, radiografía sugestiva de edema de los tejidos blandos y aumento del trabajo respiratorio. Para anestesia, también dolor severo localizado en la vía aérea superior, eh, instrumentación invasora de la vía aérea superior o broncoscopía. También en presencia se puede utilizar de enfermedad sistémica siempre y cuando se requiera administración de un agente terapéutico intranasal. También se puede utilizar en pacientes con signos y síntomas de broncoespasmo, tos, disnea, sibilancias, estertores, aumento de trabajo respiratorio y uso de músculos accesorios, disminución del flujo pico respiratorio en más del 80% de lo esperado, hipersecreción bronquial. Y también cuando se requiere una inducción al esputo para diagnóstico, por ejemplo, en pacientes con sospecha de neumonía por neumoquistis carinil o tuberculosis. Como equipo material para realizar la aerosolterapia encontramos diversos. Encontramos principalmente cuatro dispositivos que son utilizados en ella, los cuales son los nebulizadores JET, los nebulizadores ultrasónicos, los inhaladores de dosis medida con propelente y los inhaladores en polvo seco. Como nebulizadores JET encontramos que son y consisten en una cámara de ventilación en la que se genera un aerosol mediante un flujo de gas apartado, bien sea por un compresor eléctrico o por una fuente de gas comprimido. Eh, los nebulizadores ultrasónicos son dispositivos eléctricos autocontenidos en los que se genera un aerosol. A partir de la vibración del líquido colocado en su interior, pueden nebulizar grandes cantidades de líquido. Inhaladores de dosis medido con propelente. Estos son dispositivos de tamaño pequeño que al ser activados proporcionan una dosis exacta de un medicamento utilizando un vehículo o propelente. Clorofluorcarbonados o CFC. Hay dispositivos para inhalación nasal y oral. Los propelentes a presión hacen que las partículas salgan a una velocidad inicial de 30 micras por segundo, lo que favorece que el 80% se impacte en la faringe y solo el 10% llegue a depositarse en el epitelio pulmonar. Tenemos también los espaciadores. Estos están diseñados para mejorar el rendimiento de los IDMP. No poseen válvulas unidireccionales. Su propósito simplemente es aumentar la distancia entre el dispositivo presurizado y la boca del paciente, disminuyendo la velocidad de las partículas y el impacto orofaringeo con el fin de evitar efectos secundarios focales. La aerocámara es un espaciador que posee válvulas unidireccionales para contener y sostener la nube del aerosol hasta que ocurra la inspiración, tiempo que no debe exceder los 2 segundos, pues de lo contrario se pierde casi todo el fármaco al adherirse por cargas electrostáticas a las paredes de la aerocámara. Y por último, los inhaladores en polvo seco, que son dispositivos pequeños que contienen un principio activo en forma de polvo, como su nombre lo dice, y pues el paciente aquí solo deberá realizar una inspiración profunda para inhalar lo que es el medicamento. Tienen varias presentaciones, son sistemas unidosis en los que el medicamento viene en cápsulas que se colocan en el dispositivo y son perforadas antes de su utilización. El sistema multidosis al cual pertenecen los sistemas Turbo-Haller y EcoHaller.
Para hacer una buena selección del sistema adecuado para una aerosolterapia debemos de conocer para, para qué tipo de pacientes se les puede otorgar este. Un nebulizador se utiliza si el paciente es incapaz de seguir instrucciones o se encuentra desorientado. Si tiene pobre capacidad inspiratoria, si este es incapaz de contener la respiración y si está taquipneico o por lo mismo tiene un patrón respiratorio instable. Los IDMP con espaciadores se utilizan si el paciente utiliza corticoides inhalados, tiene pobre coordinación, malinspiración en el uso de IDM, requiere reducir la pérdida orofaringia y por otro lado tenemos a los inhaladores de dosis medida con propelente, los IDMP, que estos se utilizan si el paciente es capaz de poder seguir por sí mismo instrucciones y también a la vez demuestra un uso correcto del dispositivo. También si tiene una adecuada capacidad inspiratoria y si es capaz de contener la respiración y también si tiene un patrón respiratorio estable. Y el inhalador en polvo seco se utiliza si pacientes con pobre coordinación mano-inspiración en el uso del IDM, si tienen sensibilidad a los propelentes con CFC, si son capaces de generar flujos inspiratorios altos, mayores de 60 litros por minuto, y también se utilizan en pacientes que requieren monitorización precisa del número de dosis. Vamos ahora con lo que son los procedimientos. Eh, Tenemos lo que son los inhaladores de dosis medida con propelente y IDMP. Estas son las instrucciones de cómo se debe realizar un buen procedimiento, cómo el paciente debe realizar un buen procedimiento para al momento de aplicar este inhalador. La posición para hacerlo deberá ser sentado o de pie. Se retira lo que es la tapa del inhalador y lo que se va a hacer es ponerlo en una forma de L, como lo muestra en la imagen. Se sujeta el inhalador por los dedos, entre los dedos índice y pulgar, el índice hacia arriba y el pulgar hacia abajo. Se agita vigorosamente el inhalador por 30 segundos para obtener una mezcla homogénea del fármaco y sus propelentes. Se realiza una expiración lenta y profunda. Se coloca el inhalador entre los dientes y se sellan los labios alrededor de la boquilla. Se inspira lentamente por la boca. La lengua no debe interferir con la entrada del medicamento. Tan pronto inicie la inspiración, se presiona el dispositivo una sola vez y se sigue inspirando lento y profundamente hasta llenar completamente los pulmones. Se retira el inhalador de la boca, se sostiene la respiración durante 10 segundos. Si se debe administrar una o más dosis del mismo inhalador, se esperan lo que son 30 segundos y se vuelven a repetir los mismos pasos. Eh, Al final ya de todo se tapa el inhalador y se guarda en su lugar seco y se debe de realizar enjuagues bucales con agua después del uso del inhalador. Para los cuidados de debemos saber que son de uso personal principalmente, se guardan en un lugar seco y a temperatura ambiente, no se expone al fuego, se limpia frecuentemente con agua y jabón y poseen un propelente gaseoso que continuará disparando a pesar de que el medicamento líquido se haya terminado, eso se debe de tomar en cuenta. Y si el paciente llega a servicio de urgencias con su propio inhalador, se verifica el contenido del medicamento. Para esto se retira el cartucho del inhalador y se coloca dentro de un recipiente con agua. Si flota, el inhalador está vacío, se adopta una posición horizontal, quedando la mitad dentro del agua y la otra por fuera, es probable que tenga la mitad de su contenido. Si se une con facilidad, aún está lleno. Pasamos a los espaciadores, que estos son las instrucciones a seguir paso a paso para el correcto uso de ellos. También es en posición de sentado de pie, se retira la tapa al igual que el otro y se coloca también en posición vertical en forma de L. Se sujeta el inhalador entre los dedos índice y pulgar nuevamente, el índice arriba y el pulgar abajo. Se agita vigorosamente el inhalador por 30 segundos. Eh, Se acopla el cartucho al orificio el del espaciador. Se bota todo el aire lentamente. Se coloca el espaciador en la boca, cerrándola a su alrededor. Se presiona el cartucho una sola vez
y se toma lentamente el aire por la boca hasta llenar completamente los pulmones. La lengua nunca debe interferir con la entrada del medicamento. Se sostiene una respiración contando lentamente mentalmente hasta 10 y si se debe administrar una o más dosis del mismo inhalador. Se esperan 30 segundos como la anterior y se vuelve a repetir los pasos correspondientes. Se retira el inhalador del espaciador, se tapa y se guarda en un lugar seco. Tenemos también el inhalador para polvo seco con el sistema Turbojale. En este se desenrosca y se retira la tapa blanca que cubre el inhalador. Se sostiene el inhalador en forma vertical. Para cargar la dosis se gira la rosca de la parte inferior del inhalador en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Después se gira la rosca en el mismo sentido de las manecillas del reloj y se oirá un clic. Eso indica que ya está abierto. Se bota todo el aire lentamente, se coloca en la boquilla entre los dientes y se cierran los labios sobre los mismos. Sobre la misma se toma aire con fuerza hasta llenar los pulmones. Se retira la boquilla de la boca y se sostiene el aire mientras cuenta mentalmente hasta el 10. Se bota el aire, nunca se hace esto dentro de la boquilla, siempre debe ser fuera. Si se debe repetir una o más dosis de este medicamento, se vuelven a esperar 30 segundos y se repiten todos los pasos. Al final de todo se coloca la tapa y se guarda también en un lugar, en un lugar seco. Pasamos al inhalador para polvo seco, pero ahora con el sistema Tojale. En este vemos que el dispositivo es algo circular, algo redondo, y en este se desliza el protector de la pieza bucal. Para cargar la dosis se pulsa el gatillo lateral hacia abajo eh, y hasta el tope. Se bota todo el aire lentamente y completamente. Se coloca la boquilla entre los dientes y se cierran los labios sobre la misma. Toma aire con fuerza hasta llenar los pulmones. Se retira la boquilla de la boca y se sostiene el aire mientras cuenta mentalmente hasta el 10. Si se necesita realizar una o más dosis, de nuevo esperar 30 segundos entre cada toma, se tapa la pieza y se guarda en un lugar seco. Para los nebulizadores es un proceso un poquito más largo, un poquito más, no más difícil por decirlo así, pero un poquito más complejo. En este ya lo realiza el personal de enfermería. Para esto se hace un correcto lavado de manos para empezar. Se prepara el equipo, que es un compresor o fuente de oxígeno, máscara facial para micronebulización, un conector, un micronebulizador, una solución salina al 0.9, una jeringa de 3 mililitros y un medicamento a nebulizar. Y proseguimos con una jeringa que mide 3 mililitros de solución salina al 0.9% y se coloca en la cámara del micronebulizador. La cantidad de solución se determina teniendo en cuenta las características físicas del medicamento. Por ejemplo, los antibióticos tienen una mayor viscosidad y el volumen muerto del nebulizador utilizado. El volumen muerto, llamado por otros como volumen residual, es este volumen que se queda en la cámara del micronebulizador y cuando el dispositivo comienza a chispotear y la nube de aerosol cesa, este, así se reconoce. Suele variar de 0,5 a 1.0 mililitros. Los nebulizadores con un volumen muerto menor de 1 mililitro requieren un volumen inicial de 2.0 a 2.5 mililitros. Los nebulizadores con un volumen muerto mayor a 1 mililitro requieren volúmenes iniciales alrededor de 4 mililitros. Se agrega el medicamento utilizando la dosis exacta prescrita. Ah, Después se conecta el nebulizador a la toma de oxígeno utilizando un flujo entre 6 y 8 litros por minuto. Este, este flujo es el que habitualmente se utiliza para nebulizar al 50% de las partículas a 2 o a 5 micras de diámetro. El volumen y el flujo recomendados pueden modificarse cuando se utilizan medicamentos como pentamidina o antibióticos debido a que sus características físicas y su viscosidad son diferentes. Si utiliza un compresor, si se utiliza un compresor, simplemente lo encendemos. Si comprueba que se produce una nube de aerosol, el paciente para esto debe estar sentado o semisentado, no acostado. Se coloca al paciente la mascarilla en la pieza bucal hasta la finalización de su medicamento.
Después se hace lo que es un estímulo al paciente para que éste inhale a través de la boca, eh, usando un patrón lento y profundo. El patrón respiratorio afecta la cantidad de aerosol que se deposita en la vía aérea inferior. Al finalizar el medicamento, se retira la mascarilla o la boquilla, se limpia y se seca el equipo, se suspende la micronebulización, solamente si tiene algún efecto secundario y este se deberá comunicar de inmediato al médico. Ya por último, para andar monitoreando, para lo que es un buen procedimiento de fisioterapia, debemos de ver lo que es las respuestas subjetivas del paciente, como es su dolor, su incomodidad, disnea o inquietud. También veremos y monitorizaremos lo que es la frecuencia y el ritmo cardíaco y su presión arterial, así como también su frecuencia y patrón respiratorio y el uso de músculos accesorios. También el cambio en los indicadores de los efectos terapéuticos, su color de la piel, ruidos respiratorios, pulsoximetría. Solamente si se sospecha hipoxemia. En pacientes con diagnóstico de asma es indispensable realizar la medicación del flujo respiratorio máximo antes y después del tratamiento. Se deben realizar 3 mediciones y registrar el mayor valor obtenido. Se debe valorar la cantidad de esputo, su consistencia, color y olor. Y pues esto sería todo. Muchas gracias.